A, B, C, D, E. Ahí está. ¿Nos pueden dar un ejercicio de esa forma? ¿Cuál es el vector resultante? ¿Ya? Entonces, solamente lo primero, la primera estrategia es decir solución, ¿no? Solución. Solución. Lo que tenemos que pensar es que la solución debe ser único, ¿no es cierto? Entonces, A más B más C más D más ¿cuántos vectores? A, B, 1, 2, 3, 4, 5. E. ¿Está? Eso sería eso, ¿no? Entonces, ¿cómo sería el resultado? A ver, entonces esto sería así, ¿no? En este caso se puede considerar así, a ver. Sí, a ver, aquí vamos a hacer con color A, B, C, sería, ¿no? A, B, C sería, por ejemplo, A más B más C. Esto sería 0, ¿no? Un vector 0, como un desplazamiento que cierra. Esto y esto es un polígono cerrado, entonces 0. Luego podría ser, por ejemplo, DEC, otra vez. DEC sería DEC sería 0, ¿no? Entonces, D más E más C sería 0. Otra vez. Otro polígono cerrado, ¿no? 1, 2, 3, otra vez cerrado, también es 0. Desplazamiento 0, ¿no? Entonces, si sumamos estos dos, la suma sería así, ¿no? La suma sería así, ¿no? A ver, ¿cómo sería la suma? Vamos a un poco la línea para que se distinga muy bien esto. Entonces, la suma sería así, ¿no? Este vector A más B más C, puro vectores, sumamos, ¿no? Más D más E más C. Y esto sería igual 0 más 0, 0, ¿no? Así sería, ¿no? Si sumamos. Pero, ¿quién repite aquí? ¿Cuál es C? Entonces C se repite y los demás son unos. Entonces, esto sería A, B, C, D, E. Así podemos arreglar aquí, ¿no? Como propiedad asociativa, agrupamos A, B, más C, más D, más E, más C. Podemos arreglar así, ¿verdad? Esto sería igual a C. Pero, ¿qué es esta parte? Podemos agrupar así. Aquí es igual eso. A, B, C, D, E. Es el resultante, ¿no? Resultante, este sería el resultante. Sería más C igual a 0. Entonces, resultante es menos C. De esa forma, podemos calcular el resultado, menos C. ¿Sí? Ahí está. ¿No? Es importante resolver así ejercicios, ya después el resto de los ejercicios es similar, el análisis. Si los polígonos cierran o no, los otros, así. ¿No? Es cuestión de análisis, imaginarse todos los polígonos, cómo es comportamiento, esta forma de analizar, y finalmente obtenemos así, ¿no? Muy bien. Sigamos entonces.
Ya, aparte de esto, a ver. Sigamos entonces. Rápidamente, aquí vamos a resolver el inciso DCD. Entonces, D. Ya, entonces, ¿cómo sería? Rápidamente vamos a resolver, por ejemplo, nos da así. ¿Cómo sería el resultado? A ver, aquí. Ya. Con esas experiencias ya podemos resolver rápidamente. Entonces, ¿qué va a ser así? Podemos ya, ustedes pueden ya imaginarse cuál es el resultado, ¿no? Pues con esos ejercicios que hemos resuelto, uno ya puede imaginarse cuál es el resultado de estos, ¿no? Entonces, así. Entonces, así, ¿no? A ver, vamos a ver así. Esto es así, ¿no? Este vector apunta a este lado. El otro también apunta a este lado. Esta apunta a este lado. Este vector va a ser, enseguida vamos a, los vectores vamos a graficar más antes. Esta apunta a este lado. Así. El siguiente vector puede apuntar hacia a este lado también, a este lado. Es un poco, pues, necesita ese lado. Y hasta aquí, en verdad, ¿no? Hasta aquí. Está ahí. Ahora el otro apunta también a este lado. Sí. Entonces vamos a decir AB, esto va a ser A, B, después el otro C, D, E. ¿Está? ¿Cuál sería el resultado o la resultante? ¿No? A veces puede presentarse de esa forma, ¿no? Esto sería aparte, ¿no? Este aquí es el resultado del otro lado. No hay confusión. Sí, ahora el D. Esto inmediatamente decimos entonces, ¿no? Aquí está mucho más simple. A ver, ¿es solución? Solución. El resultante de todo este sistema de vectores va a ser A más B más C más D. Debemos anotar todo. ¿Sí? Si nos está pidiendo los resultantes de este sistema de vectores expresados de esa forma, pues obviamente va a ser la suma de todos los vectores. Pero ahora, después decimos, por ejemplo, a ver, ¿cómo podemos pensar aquí? A más D. A más D es E, ¿no? Después, B más C. B más C es otra vez E, ¿no? A ver. Ya, entonces sería A más B. A ver. A más D, ¿no? Aquí. Esto. Aquí podemos agrupar en función de esta gráfica. A más B va a ser E, ¿no? Otro sería más B más C va a ser otra vez E, ¿no? Más, en este caso sería esto así, ¿no? ¿Cuál variable no ha entrado aquí? A, B, C, D, E. ¿Qué vector no está entrando? Así sería, ¿no? ¿Por qué estamos agrupando así? Porque, a ver, ¿cuánto sería esto? A, D, ¿cuánto? Es E. Este. A, D es E. Puede ser otro vector, como en el primer caso, puede ser, pero esto existe, ¿no? Aparte de ese vector que vamos a encontrar, va a ser igual a esto.
este vector es aparte. Si lo quitamos esto, lo llevamos aquí, así, lo que vamos a, la resultante de eso que vamos a encontrar va a ser igual a eso, aparte de este vector. Ahí está el artificio, ¿no? No es que sea exactamente esto, pero el otro, no importa con cualquier otro vector, vamos a encontrar, no importa cualquier vector, digamos, W. Y ese W va a ser igual que esto. Entonces, por eso decimos más B, desde aquí hasta aquí, este vector es B más C, va a ser otro cualquier vector también de la resultante, pero va a ser igual a esto también. Aparte, esto se lo estamos llevando aquí. Entonces va a ser otra vez E. Más este vector que siempre estaba desde un principio, va a estar, ¿no? Entonces la suma de tres vectores, cuando se suman vectores paralelos secuencialmente, es 3 veces E. 3 veces E. Este sería vector resultante, ¿no? De esa manera, está. De esa manera podemos obtener una forma de analizar, ¿no? Los vectores. ¿No? Cuando los vectores son paralelos, simplemente se suman, ¿no? Secuencialmente. Esto quiere decir el 3E quiere decir que está así, ¿no? Sí. Quiere decir que este es el E, puede ser a continuación del otro. Esto quiere decir que es E, puede estar a continuación del otro. Esto es E, ¿no? Eso es 3 veces vector. Decíamos que este triplica al vector mismo. Uno más 3 veces el vector secuencialmente. Y son paralelos. Son paralelos, ¿no? De esa manera. Estos vectores, de esa manera podemos analizar. Sigamos, más ejemplos. Este ejemplo, el último que vamos a hacer es interesante también. A ver, vamos diciendo. Sí, a ver. Una clase más vamos a tener de vectores. La siguiente clase terminamos con los productos escalar y vectorial, ¿no? Esta clase, ya con esto ya estaríamos terminando la parte de P, Q, E, así, ¿no? Y nos dan esta condición, sabiendo que eso se cumple. Entonces, en realidad sería esto así, ¿no ven? A ver, tal vez esto era un poco la mitad de esto, hasta aquí, ¿no? Esto puede ser la mitad de esto. Eso es lo que está diciendo en la condición. Aunque la distancia no nos parece, pero este es un entero, la mitad es esto, sí, eso quiere decir. A ver, esta parte para que tenga sentido de que realmente es la mitad, este no nos parece tan exacto, para que se observe muy bien, lo vamos a anotar, o sea, vamos a decir que eso está aquí, ¿no? La mitad de esto, más o menos por aquí, pues sería, ¿no? La mitad, 1, 2, 3, 5, más o menos. Así, para que se observe realmente que es así, ¿no? Puede ser engañoso esta parte, sí. Entonces, sería este vector X, ¿no? X. Entonces, eso es, ¿no? La mitad de esto. Eso dice, PQ es la mitad de que mide esto, ¿no? Entonces sería así, ¿no? Ahí está. De esa forma, dado con esas condiciones, de esa manera planteado, hallar el vector, este vector X, en función de los vectores A y B, ¿no? Son problemas que se presentan de esa forma, ¿no? Pero esto puede servir para resolver muchos problemas de geometría, ¿no? Por eso en cálculo 2 muchos problemas se resuelven mediante vectores también, ¿no? Áreas, integrales, etcétera, etcétera, etcétera. De esa manera en física puede servir también para algunos problemas de los vectores. Entonces, solución. ¿Cómo podemos resolver esto? Solución.
A ver, ¿qué podemos pensar sobre estos vectores? A ver, hallar este vector en función de estos vectores, ¿no? Eso significa, a ver, es realmente, ¿cómo se les puede decir? A ver, no es tan complicado. A ver, entonces así vamos a decir. Nosotros aquí ya tenemos que utilizar muchos conocimientos de los vectores, definiciones de suma, resta, etcétera, etcétera, ¿no? Ya tenemos que utilizar. Si hacemos esto, ¿qué puede pasar? A ver, si unimos estos dos así, hacemos aparecer este vector. Esto va a ser x menos a. Estamos utilizando resta de vectores, ¿no es cierto? Resta de vectores, sí. Hemos practicado, hemos resuelto algunos ejemplos. Pero también, aquí otra vez podemos hacer aparecer sobre esto, otra vez, b menos x. Entonces, si hacemos resta de vectores de aquí a aquí, hacemos aparecer otra vez, ¿no? Uno, o sea, en paralelo estaría, esto sería b, este vector, menos este vector. Sería así. Estamos utilizando resta de vectores. Resta de vectores estamos utilizando. Ya está, hasta ahí. Pero, ¿qué nos dice? Hay una propiedad que dice, esta es una propiedad, por ejemplo, propiedad, que si A es paralelo al vector B, quiere decir, ese signo significa que es paralelo al B. Entonces, o sí, solo sí podemos decir. Esto se puede escribir así, ¿no? Sí es, a ver, para que tenga esto. Entonces, esto. Vamos a, así, hacer esto. Supongamos que tenemos este vector, más este vector, repito, vamos así, ¿no? Dos vectores que están ahí, ¿no? El otro puede ser, tal vez un poco menos, hasta así vamos a decir. Están en paralelo este vector más este vector. Esto puede ser A. Tiene un tamaño de 3. Este tiene B. Tiene un tamaño de 1. A ver. 3. 3. 2. Vamos a decir esto. Vamos a decir para que no sea unidad. 2. Este es 3, ¿no? Estos vectores tienen así, digamos, ¿no? Si es así, ¿cómo se pueden escribir estos vectores por esas propiedades? Si son paralelos, este vector es paralelo al vector, ¿no? En los sentidos sí puede cambiar, pero si es paralelo, ¿no? Entonces, se puede escribir así, esto se puede escribir así. Entonces, A sobre B sobre 2. Es una propiedad que se cumple de esa forma, ¿ya? De ese tamaño sobre el módulo de A sería, ¿no? De forma general, pero se cumple esa propiedad, ¿ya? Si son paralelos, y A y B son paralelos. Si solamente utilizamos eso, ahora, ¿cómo entonces? A ver, estos dos vectores son paralelos, por favor, no es curvo, esto es así, ¿no? Es un paralelo. Que se entienda, no, así, son paralelos, ¿no? Así. Ahora, pero, ¿qué dice la condición? PQ es un medio de esto. La mitad de esto sería 1, ¿verdad? Entonces, esto sería 1. Esto sería 1 metro, digamos. Esto sería 2. Podemos pensar 2 metros porque la mitad de esto es esto, dice. La mitad de esto es 1. ¿Está? De aquí es la mitad lo que mide. De aquí es 2. La mitad es 1. ¿Sí, no? Y puede variar esto. Esto puede ser 6. La mitad tiene que estar aquí. Sería 3, ¿no es cierto? Si es aquí 10, digamos 10. La mitad tiene que estar aquí. Sería 5, así. Puede variar eso, ¿no? Entonces,
de esa manera. Entonces, mediante esa propiedad que nosotros conocemos, estos dos vectores, esto y estos son paralelos, o sea, en este caso, entonces, el resultado de este vector es otro vector, ¿verdad? Estos son paralelos, paralelo al vector b menos x, ¿no? Son paralelos por esta propiedad, ¿no? Están a continuación del otro. De aquí, y son paralelos. Pero como son paralelos por esta propiedad, simplemente podemos escribir así. X, el vector, se escriba el vector, en este caso, ¿no? Vector, en este caso tendría que ser vector, ¿ves? ¿Sí? Entonces, sobre tamaño. Este sería, a ver, vamos a arreglar eso. Este sería así, ¿no? A sobre su tamaño. B, X sobre su tamaño. ¿Está? Esta sería la relación por esa propiedad de esta propiedad, ¿no? Cuando son paralelos. Ya está escrito de esa forma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ahora simplemente simplificar. Nada más simplificar, hacer las operaciones algebraicas, ¿no? Entonces hacemos, ¿no? Esto va a multiplicar a este lado, es 2 veces x menos a. Esto pasa al otro lado, la unidad no afecta al otro lado. De esa forma, y esto multiplicamos 2 veces x vector menos 2 veces a el vector a. Las operaciones producto, vector por un escalar, ya también estamos utilizando en esa parte. Esto es el vector b, simplemente estamos haciendo más operaciones. Esto es, queremos simplificar, despejar el vector x, entonces tenemos que agrupar. Entonces tenemos 2, x, más a este lado pasa x otra vez, es igual. Esto pasa 2 veces a al otro lado pasa, y esto se queda así, ¿no? Ahí está. De esa manera. Y finalmente sería así, ¿no? Despejamos, aquí vamos a despejar el vector x. Sería 2 más 1. Y esto es otra vez 2 veces el vector a más b, ¿no? Ahí está. En función de los vectores a y b, ¿no? Entonces, esto es así. Esto va a ser 3 veces el vector. Esto es 2 veces el vector a más el vector b. Entonces, x va a ser igual. Simplemente 2 veces a más el vector b sobre 3. ¿Está? El vector x hemos escrito en función de los vectores a y b, pero el resultado es de esa, como una fórmula, en este caso, como una fórmula. Ya, de esa manera podemos resolver. Muy bien, entonces, ¿no? Hasta aquí hemos, la siguiente, a ver, tenemos un poco más de tiempo. Podemos, a ver, resolver algunos más, ¿no? A ver, está, entonces, tenemos todavía tiempo. Vamos a... Sí, ya. Un ejercicio más vamos a resolver en esta parte. A ver, entonces, tenemos, a ver,
Esta parte se resuelve así, vamos a practicar de esa forma. Y otro ejercicio que nos parece importante. Muy bien. A ver, lo voy a borrar esta parte. El otro ejercicio es similar. Otro ejercicio también con... A ver, entonces sería esto así, dice. Otro ejemplo o problema también se dice ejemplo. Entonces dice, los módulos de los vectores. Pues esto dice los módulos de los vectores. Los módulos de los vectores son, ¿no? Son, vamos a anotar, si el S1 es igual, vamos a decir, ese es el A más B, suma de dos vectores. Esto es, ¿cuánto mide? 9. Y el otro, S2, el S2 o la suma, la otra suma es, como es, 2 veces más A, el tamaño 2 veces B, más, sumar 2 veces A, esto es 2 veces A, 2 veces A, más el B. Esto es 12, sí, digamos, ¿no? Además, A es perpendicular, ¿dónde? No sé dónde, vamos a decir, ¿dónde? A es perpendicular a B. ¿Sí? Decimos. Hallar, ¿qué podemos decir? Hallar módulo de A y módulo de B. A ver, ahí está. ¿No? Un problema que se puede plantear de esa forma. Entonces, resolveremos rápidamente esto. La gráfica es así. La gráfica es así, ¿no? Los módulos de los vectores son, de esa forma está dado, donde A es perpendicular, esa condición nos da, ¿no? A es ortogonal al vector A. Hallar los módulos A y B, ¿no? Entonces sería así, ¿no? Entonces sería así. Nos da de esta forma, donde A es perpendicular, o sea, quiere decir ortogonal, así tiene que ser, así, ¿sí? O sea, ¿no? Este vector, a ver, este vector que está aquí, este vector, está aquí, este es el vector A, es ortogonal al vector B, Aquí dice, A es perpendicular a B, así dice, de esa manera, ¿no? Si es ortogonal, quiere decir que esto es 90 grados, ¿verdad? Así, lo que dice el enunciado lo estamos graficando. Ahora, pero de acuerdo a esto, observamos estas condiciones que nos dan, está ahí, ¿no? A más B dice que mide 9. Entonces sería así, ¿no? Así sería, ¿no? A ver, esto ya vamos respondiendo, ¿no? Esto sería así. A más B sería así. No vamos a hacer las gráficas exactamente, no lo vamos a hacer porque necesitamos mucho detalle para hacer, pero vamos a considerar que estamos haciendo así, ¿no? Esto va a ser así. Así va a ser. Así sería, ¿no? Entonces, hasta aquí sería esos puntos paralelogramo. ¿No? Sí. Polígonos, trasladamos los puntos y los vectores resultan ser así. Esto sería así, A más B.
Esto dice, el módulo del B sería esto, ¿no? El módulo del B es esta. Esta es. El módulo del B, A más B, es A más B es este vector. Y eso es S1, ¿no? S1, 1 es 9. ¿Está? S1 es 9. Ese vector. Ahora dice, 2 veces A, 2 veces sería este. Si multiplicamos 2 veces sería hasta aquí, ¿no? Este sería otra vez. Como que estamos aumentando la mitad de esto, lo estamos aumentando, es multiplicar. Eso también ya hemos visto. Entonces, este vector hasta aquí sería 2 veces A. ¿Ya? Entonces, ahora sí, si prolongamos eso, ¿qué es lo que dice la gráfica? El enunciado se puede interpretar gráficamente así. Este vector, en realidad no es vector esto, pero es similar al vector B, ¿no? Entonces, el vector resultante a partir de esto, el módulo también sería esto. Sí, sería esto. Otra vez, esto sería S2. El módulo de S2 sería 12. Así, sería 12. Ahí está. Entonces, estos forman un triángulo, ¿no es cierto? Aquí. Aquí. Así forma. Aquí también. ¿No? Por enunciados que son perpendiculares, ¿no? Entonces, estos obviamente que van a ser así, ¿no? Punteados, ¿no? Pero el mismo. Esto sería P, ¿no? Si trasladamos el paralelogramo, sería esto así, ¿no? Si podemos imaginar así, ¿verdad? Aquí su imagen. Podemos sacar de esa forma, ¿no? Entonces está ahí, de esa forma. Entonces, ¿cómo podemos resolver esto? Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Módulos de A y B tenemos que hallar. Módulo de esto, ¿cuánto vale? ¿No? O sea que ya nos da la solución, las resultantes nos da de esa forma. ¿Cuáles son el módulo de A y B? Nada más dado de esa forma. En este caso es así. A ver, nos vamos a concentrar rápidamente. Solo nos resta 10 minutos más, entonces vamos a resolver esto así. A ver, queremos hallar el módulo de A y B, ¿no? El módulo de A y B. Esto vamos a decir así. No, no. Entonces, ya, pues vamos a hacer. Esto es así. Aquí lo vamos a hacer. Esto sería así. ¿Y cómo son triángulos, rectángulos por Pitágoras? Entonces, aunque se puede hacer otra forma por Pitágoras. Por Pitágoras, ¿cómo son triángulos, rectángulos? Entonces podemos utilizar de esa forma. Entonces decir este así, S1 al cuadrado. Como es triángulo rectángulo, entonces en base a esto podemos decir así, ¿no? Que esto, el vector A al cuadrado más el vector B al cuadrado, ¿no? Eso sería ecuación 1. Entonces, ecuación 1. Y por otro lado, podemos también, esto también sería lo mismo, sería S2 al cuadrado sería, ¿no? Eso sería este tamaño, sería módulo de 2A al cuadrado más, otra vez B, sería esa ecuación 2, así podemos hacer. Y podemos reemplazar los valores. Podemos reemplazar los valores. Entonces tenemos, ¿no?
Entonces, ahora reemplazando los valores, ¿cómo sería? Este es como un sistema de ecuaciones, ¿no? Valores, ese 1 es 9, 9 al cuadrado igual. Aquí los módulos vamos a manejar simplemente como letras, como esta notación se puede manejar así, simplemente así, más de para facilitar operaciones. Este S2 es 12, 12 al cuadrado, entonces esto es 2 veces este sería 4, ¿no? Si multiplicamos esto, como son positivos, entonces este es 4A. 4A al cuadrado sería, ¿no? Pero como módulos, este sería B. Así sería, ¿no? A ver. Observen a ver. Entonces tenemos, ¿no? Vamos a multiplicar esto para, a ver, ¿cómo podemos simplificar para hallar A? ¿No? Este es un sistema de ecuaciones aquí, ¿no? Entonces, esto vamos a multiplicar por menos 1. A ver, este menos 1. Vamos a multiplicar, entonces, sería así, ¿no? A ver. Sería así. Multiplicamos por menos 1. Menos 1 sería, esto sería menos 81, ¿no? Menos 81 igual menos A al cuadrado menos B al cuadrado. Entonces, esto mantenemos, ¿no? Esto es 144 igual 4 veces A al cuadrado más, sería así, ¿no? ¿Ves? Esa parte, por favor. Entonces, sería así, ¿no? Entonces, esto lo sumamos, ¿no? Sumamos, ¿cuánto sería? Con la calculadora, 144 menos 81, sería 63, ¿no? Sería aquí 63. 63, ¿esto cuánto sería? Estos se hacen 0, ¿no? Estos se hacen 0, entonces finalmente la resta también, ¿no? 3A al cuadrado, ¿no? 3A al cuadrado. Entonces A va a ser igual 63 sobre 3. Entonces A, el módulo de A va a ser, claro, esto también podemos escribir así, no hay problema. Va a ser, a ver, ¿cuántas? Entonces, 21 sería, ¿no? Aquí. Entonces, 21. Entonces, el módulo de A va a ser igual. Calculamos con 4.21. 4.6. Vamos a dejar ya. Ahí está. Entonces, el módulo de A es 4.6. ¿Está? El módulo de A. Aquí está. Ahí hemos obtenido el módulo de A. Ahí está. 4.6 unidades, puede ser, ¿no? Para B. Entonces, para B. ¿Está? Pues para B, ¿qué hacemos? En 1. ¿No? Podemos reemplazar aquí, en ecuación 1. Reemplazamos, como ya sabemos el valor, reemplazamos aquí y eso va a ser el resultado de B. Entonces, ¿cuánto es ese? Entonces, esto es así, ¿no? En 1. Entonces, ese 1, ¿cuánto vale? A ver, lo voy a escribir para que no haya confusión. Esto lo voy a escribir así. Si estamos diciendo en 1, entonces significa hacer esto. Entonces, esto es 9. 9 al cuadrado es igual a ya hemos encontrado cuánto es 4.6 elevado al cuadrado. Ya, 4.6 elevado al cuadrado más B, ¿no? B simplemente podemos escribir también así, ¿no? Entonces, esto va a ser 81 menos todo esto, pasamos al otro lado, ¿no? A ver. 4.6 elevado al cuadrado 21.16. ¿No? 21 podemos escribir también, no hay problema. 21.16 o 21. No se puede redondear. Pues esto sería así, ¿no? Igual a B al cuadrado. Entonces,
también esto lo podemos escribir, no hay problema, son dos notaciones, ¿no? Entonces va a ser esto así, ¿no? ¿Cuánto es esto? 81 menos 21 es 59. Ya, 59, esto es 59. Ya, entonces, esto es, ¿cuánto es? ¿Lo veis? ¿Veis? De 59 es 7.7. 68 es 7.7. Entonces, sería 7.7. Entonces, el módulo de B es 7.7 unidades, ¿no? En algunos casos puede ser newtons. ¿Está? De esa manera, hemos